Un día a la vez es un espacio para conectar con Dios a través de su palabra. Suscríbete y acompáñame en este maravilloso viaje y permite que la palabra nos transforme de dentro hacia afuera. Bendecido día para todos. Hoy vamos en la reflexión número 80 y el título de la reflexión de hoy es Permanecer en Dios para ver con claridad. Las lecturas de hoy las encontramos en el libro de Números, capítulo 22, desde el verso 2 hasta Números 24, verso 25, en el Salmo 80 y en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, versos del 32 al 52. En Números 22 al 23 vemos a Balán, un hombre que trabajaba para bendecir o maldecir pueblos. Los reyes lo buscaban y pagaban por sus servicios. Entonces, él en estos capítulos utiliza como estrategias para hacer que el rey le pagara más, como haciéndose el importante. Él no era del pueblo judío, era un profeta, un adivino gentil. Sin embargo, Dios le permitió escucharle y decirle que no dijera nada en contra de Israel, porque Israel era el pueblo que Dios había decidido bendecir, y como Dios había decidido bendecirlo, pues nadie lo podía maldecir. Entonces, él utilizó esto para hacerse como el importante de cierta forma, pero él en el fondo de su corazón quería que el rey Balac le pagara por sus servicios, y él le prometía mucho dinero. Y Dios vio ese corazón, pero vio en Balán una persona que podía ser transformada. Entonces, en Números 22, 21 al 35, él se encuentra con el ángel del Señor, pero él no lo podía ver porque no veía con claridad. Dios le permitió ver a una burra, el ángel del Señor, para que Balán no muriera. Entonces 3 veces como que la burra lo vio y se detenía, se agachaba, hacía diferentes cosas para que Balán no siguiera el camino. Y Balán estaba desesperado y le pegó a la burra varias veces, y hasta que Dios le permitió a la burra que hablara, imagínate, que hablara para que le dijera que si él no la conocía, que sabía que ella no hubiera hecho eso sin una razón, y la razón era que el ángel del Señor estaba ahí para acabar con su vida por sus intenciones perversas. Pero cuando la burra habló en toda esa conversación, Dios le permitió ver a Balán y vio al ángel del Señor y pues le explicaba. Entonces ahí pues yo creo que el corazón de Balán empezó a cambiar, porque pudo ver a un Dios vivo y real, de lo que él siempre hacía, que era adivinar lo que supuestamente los otros dioses le decían. Entonces él no creía que el Dios de Israel era un Dios vivo y real. Entonces ahí el Señor empieza como a confrontarlo, y Balán empieza a darse cuenta de que Dios tiene un plan y un propósito con Israel. Entonces desde ahí él empieza como ese proceso de transformación, pero sin embargo en Números 23 pues él sigue haciendo lo que él hacía usualmente, usar la adivinación para poder prestar sus servicios. Sin embargo, él seguía insistiendo que no podía maldecir algo que Dios ya había bendecido, pero eso aún no había calado en las profundidades de su ser. Pero vemos que ya en Números 24, después de darse cuenta que Dios realmente quería bendecir al pueblo de Israel, entonces él empieza a cambiar, y vamos a leer esa parte que me pareció muy interesante. Dice: pero como Balaam vio que el Señor le parecía bien bendecir a Israel, ya no fue a recibir profecías de parte de él. Él iba y lo buscaba,
o sea, lo mismo que hacía, ir y buscar y acomodar la profecía. O sea, lo buscaba tantas veces hasta que él creyera que los supuestos dioses le decían lo que las personas que le estaban pagando querían escuchar. Y él esperaba que el Dios de Israel hiciera lo mismo, pero no era así. Él se dio cuenta en su ser que Dios quería bendecir a Israel. Entonces dice que él no fue a buscar la profecía como lo había hecho otras veces, sino que volvió la mirada hacia el desierto. O sea, cambió su perspectiva. Y él vio las tribus de Israel, y cuando él cambió su perspectiva, o sea, cuando dijo, sí, el Dios de Israel es el Dios vivo y real, el Espíritu de Dios se apoderó de Balaam. Y entonces Balaam pronunció esta profecía. O sea, por primera vez Balaam decía una profecía. No era producto de su adivinación ni de los engaños que él había aprendido. Y dijo, mensaje de Balaam, hijo de Beor, hombre de mirada penetrante, que al caer en éxtasis ve con más claridad, que recibe mensajes y tiene visiones de parte del Dios Todopoderoso. Y esto lo dice al principio del capítulo 24 y también al final. ¿Por qué? Porque ya ahí Dios había tomado a Balaam, le había quitado su ceguera espiritual y él podía ver, era el Espíritu el que estaba hablando a través de Balaam. Entonces ya lo que él decía era realmente la voluntad de Dios. Entonces vemos cómo Dios utiliza cualquier cosa cuando quiere rescatarnos. Mira que la burra, usa una burra, era como el impedimento y las trabas para que Balaam no fuera a hacer eso que su corazón había decidido hacer. ¿Y cuántas veces cuando decidimos algo no hay trabas, pero nosotros insistimos? Hay que preguntarle realmente al Espíritu si eso que nosotros creemos que es, pues va alineado con lo que Él espera, o si es el tiempo. A veces puede que sí sea, pero no es el tiempo. Entonces todas esas señales con las cuales Dios nos habla, hay que pedirle al Espíritu que nos ayude a interpretarlas, ¿sí? Porque solamente Él nos dice cuál es el trasfondo de todas las cosas que suceden. Pero entonces hay que preguntarle al Espíritu que nos ayude a discernir y permitirle realmente que Él transforme nuestra visión y podamos nosotros hablar lo que el Espíritu realmente nos está diciendo. ¿Cuántas veces creemos que hablamos de parte del Señor y realmente el Señor puede estar muy lejos de nosotros? Entonces hay que pedir ese discernimiento, que haya esa claridad, que podamos sentir paz cada vez que digamos algo, y si no tenemos nada que decir es mejor callar. Dios confirma. A veces nosotros creemos escuchar algo y salimos a decirlo, pero no, hay que tener un discernimiento que estando en la presencia de Dios podemos dar, o hablar con personas que tú veas que tengan autoridad espiritual y que te puedan ayudar a discernir también lo que tú crees que Dios está hablando a tu vida. A veces recuerda que influyen muchas cosas, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestro estado de ánimo. Entonces hay que siempre aterrizar toda la palabra que recibimos en el cuerpo de Cristo, o sea, en personas con autoridad, personas que tengan experiencia y que uno se haya dado cuenta que Dios habla a través de estas personas. Y para Dios no hay nada imposible. Recordemos eso siempre, que Él cuando necesita llevarnos de nuevo hace lo que sea para que volvamos a su redil. Vemos en el Salmo 80 que es una oración maravillosa, y me encantan los salmos porque cuentan historias habladas desde el alma, desde las profundidades del alma. Y dice: Dios Todopoderoso, regresa por favor, mira atentamente desde el cielo, ten consideración de esta vid, de la vid que tú mismo plantaste, del retoño que tú mismo afirmaste. Destruye con tu furor a quienes la cortan y la queman, pero ayuda al hombre que has escogido, al retoño de tu hombre que tú mismo afirmaste. Y nunca más nos apartaremos de ti.
Danos vida y solo a ti te invocaremos, oh Señor Dios Todopoderoso. Haz que volvamos a ser lo que fuimos. Míranos con buenos ojos y estaremos a salvo. Y vemos que es Dios quien ha plantado la vid. ¿Y cuál es esa vid que Él ha escogido, ese retoño? Pues es Cristo. Mira que el Salmo 80 nos recuerda un clamor que le decimos a Dios que nos dé vida. Y nosotros somos una vid plantada por Dios que solo puede mantenerse firme si Él la sostiene. Y mira que en Juan 15, Jesús nos dice que Él es la vid verdadera y mi Padre es el que la cultiva. Si una de mis ramas no da uvas, la corta, pero si da uvas, la poda y la limpia para que dé más. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he dicho. Sigan unidos a mí como yo sigo unida a ustedes. Una rama no puede dar uvas de sí misma si no está unida a la vid. De igual manera, ustedes no pueden dar frutos si no permanecen unidos a mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece unido a mí y yo unido a él da mucho fruto, pues sin mí no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece unido a mí será echado fuera y se secará como las ramas que se recogen y se queman en el fuego. Si ustedes permanecen unidos a mí y si permanecen fieles a mis enseñanzas, pidan lo que quieran y se les dará. En esto se muestra la gloria de mi Padre, en que den mucho fruto y lleguen así a ser verdaderos discípulos míos. Entonces vemos que Cristo es esa vid verdadera y nosotros no podemos dar frutos si no estamos unidos a Él. Debemos permanecer siempre en Él. ¿Y cómo lo hacemos? Pasando tiempo en su presencia y permitiendo que esa palabra nos transforme, que corte de todo lo que no debe haber en nuestra vida y que nos dé esa savia preciosa que es su palabra, el espíritu de la palabra que nos transforma, que nos confronta y que nos acerca cada vez más a lo que Dios tiene para nosotros. Y recordemos que obedecer es obedecer el amor, que es obedecer esos mandamientos que me hablan de amor a Dios y amor al prójimo. Y si yo amo, no hago mal a nadie. Si yo amo, sigo unas instrucciones que me van a ayudar a guardar a las personas que están a mi alrededor y a mí mismo. Entonces, eso es maravilloso, que Dios nos recuerde en su palabra cuánto nos ama y que en Él podemos dar esos frutos. Mire que a mí me ha costado mucho dar esos frutos de amor sincero del corazón, pero Dios cada vez sigue transformando y su gracia va tomando gobierno y control de todo mi ser. Y no crean, yo meto la pata todos los días, pero sé que hay un Dios maravilloso y yo sigo confesando que yo he sido justificada por lo que Cristo hizo en la cruz. Y sé que un día veré eso que en lo que hoy sigo equivocándome. Algún día eso ya no será parte de mi cotidianidad. Y yo espero en Él. Estoy aprendiendo a no desesperarme. Y esa es la invitación. Permanezcamos unidos a la vid que nos da vida, nos da esa savia que nos ayuda a estar alineados a lo que Dios quiere para nosotros. Bendita sea tu palabra. Y en Marcos 10 del 42 al 45, mira que en el capítulo 10 que nos corresponde leer hoy en los versículos, los hermanos Zebedeo le pedían a Jesús que los dejara sentar a un lado, a su derecha y a su izquierda, en lugares de honor. Y los discípulos se molestaron, pero Jesús les dice que tengan en cuenta que los gobernantes los tiranizaban y los trataban mal, que ellos no hicieran lo mismo, que nos exhortaba que en el reino de Dios no es como las concepciones que tiene el mundo, sino que el que quiere ser grande en el reino de Dios debe hacerse servidor de todos. Quien quiera ser el primero deberá ser esclavo de los demás,
porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por una multitud. Mira, Jesús dio su vida para que tú y yo fuéramos libres. Y Él nos pide que hagamos lo mismo, que tengamos esa misma misericordia con cada persona que llega a nuestra vida, que podamos mostrar ese rostro amoroso de Cristo, podamos dar de todo lo que tenemos, recursos económicos, tiempo, escucha, oración y todo de corazón. Mira que nada de lo que tú haces por otro regresa vacío, y no es para que lo hagas por interés, es porque es verdad. Si Dios ve ese corazón sincero y que tú lo haces de corazón, y es más, el dador alegre solamente lo puede hacer de corazón. Tú no puedes dar si no lo tienes desde las profundidades de tu ser. Y dar es dar. O sea, si alguien necesita, tú das, que das tiempo, das dinero. A mí dar dinero al principio me da mucho vértigo, pero yo soy una convencida y yo veo, desde que yo doy, nunca me falta. Hay veces que pueden estar apretados, pero cuando yo doy en fe, yo no sé, es como si el dinero se multiplicara. Es lo que te digo. Cuando yo no tenía, yo empecé a dar para el servicio de Dios. Y el dinero se empezó a multiplicar. Cuando yo estaba en pandemia, yo siempre he viajado a trabajar. Nunca he vivido en el lugar de trabajo. Entonces siempre he gastado mucho dinero transportándome, pero el lugar donde estoy es donde Dios me ha puesto, y ahí permaneceré hasta que Él disponga otra cosa. Entonces cuando estuve en pandemia, yo dije, ese dinero lo voy a dar para ayudar a la obra de Dios, aparte de que podía ayudar a otras personas que lo necesitaban. Cuando volvimos de pandemia, pues lo primero que dije, no, ese dinero ya lo necesito, ya no lo puedo dar porque pues es el dinero que voy a usar para viajar. Y Dios, en su infinita sabiduría, puso una predicación y justo habló de eso y dijo, claro, cuando tienen una crisis económica, lo primero que hacen es quitarle el dinero que estaban ofreciendo para extender el reino de Dios. Me habló a mí muy claro. Y yo dije, bueno, Señor, pues usted habló, y empecé a darlo. Aparte de que seguía pagando en la misma cantidad de transporte y el dinero no me faltó para absolutamente nada. Y hoy yo doy fe de lo mismo. Y yo desde ahí aprendí a dar a las personas que lo necesitan. Y sin mirar, hay veces la gente devuelve, otras veces no, pero lo importante es que puedan ver el rostro de Dios. Igual hay que tener un equilibrio, pero yo me hago una pregunta. Yo digo, si tú ves una madre con 3 hijos que no tiene ni para comer, ¿tú vas a pensar en un equilibrio cuando tú tienes manjares? No, yo no podría. Entonces es algo que el Señor ha puesto en mi corazón. Y mira que hay una frase que dice que Dios no tiene manos ni pies ni recursos en la tierra, pero nos tiene a nosotros. Todo proviene de Él, o sea, todo es de Él y es para bendecir a otros. O sea, tú no puedes esperar que Dios te bendiga y tú cierras la mano. No, automáticamente se cierra toda provisión, porque Dios bendice para que bendigamos a otros. Si todos bendijéramos con nuestros recursos, tendríamos un mundo distinto, más equitativo. No habría tanta acumulación de riquezas, porque todo circularía en función de beneficio de todos. Entonces es algo que debemos pensar. Honrar a Dios con nuestro dinero es lo más difícil, porque creemos que nos vamos a quedar, pero no. Cuando tú sirves a Dios con tu dinero, el dinero se va a multiplicar. Cuando tú ayudas a alguien con una ayuda económica, Dios ve eso. Dios ve que tú ayudas al necesitado y Él no es deudor de nadie. Entonces debemos ser servidores de los demás, así como Cristo vino a servirnos a nosotros. Entonces en los versículos finales de Marcos vemos la historia de que Jesús sana al ciego Bartimeo, y vemos esa fe de Bartimeo que lo vio y le decía, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, pero la gente lo reprendía y le decía que se callara, pero él con más insistencia
insistía: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Mira qué fe maravillosa, porque es que él sabía, Bartimeo sabía que Jesús le podía volver la vista, sabía que él lo podía sanar y salvar. Entonces Jesús, al ver esa fe tan fuerte, se detuvo y le dijo que lo llamaran. Y la gente lo llamó. Entonces el ciego se levantó y arrojó su capa y dio un salto y fue hacia Jesús. Y Jesús le preguntó: ¿qué quieres que haga por ti? Y el ciego le contestó convencido: Maestro, quiero recobrar la vista. Jesús le dijo: puedes irte porque tu fe te ha sanado. Mira que él no titubeó, él no dudó de que Jesús podía sanarlo. ¿Cuántas veces nosotros pedimos algo, pero tenemos una fe como las olas del mar que viene y va? Pero mira lo que hoy nos enseña Jesús a través del ciego Bartimeo. Él sabía, tenía la convicción de que Jesús podía hacerlo y recibió exactamente eso que creía en su corazón. Bartimeo recobró la vista y siguió a Jesús por el camino. ¿Tú qué necesitas hoy? Si no tienes fe, pídesela a Jesús. Él te la da. Pídele la fe que necesitas para creer que Él te sostiene, que Él está contigo. Y hay que perseverar y perseverar y perseverar. Recuerda que tantas veces va el cántaro al agua hasta que se rebosa. Entonces, tantas veces debemos ir a Jesús para que recibamos eso. A veces Dios no es que tarde, es que está probando nuestra fe, a ver si desistimos, a ver si dejamos de insistir por eso que queremos y anhelamos. O a veces también lo hace para que nos demos cuenta que eso no es lo que nos conviene. Entonces, pidámosle a Jesús que aumente nuestra fe. Cuando reconocemos que necesitamos de Él y lo clamamos desde las profundidades, Dios empieza a transformar nuestra vida. Él lo hace. Solamente Él es el único que tiene el poder para cambiarnos. Nadie más, nada más. Señor, en el nombre poderoso de Jesús oramos y le decimos al Padre que alinee nuestro corazón a su propósito, a sus anhelos y a sus deseos para nuestras vidas. Le pedimos que abra nuestros sentidos espirituales para que podamos ver y escuchar con claridad la voluntad de Él para nosotros. Le pedimos que nos ayude a permanecer en la vid verdadera, unidos a Cristo para poder dar fruto abundante y servir con humildad. Le pedimos desde lo más profundo de nuestro ser que transforme nuestro interior, que confiamos en su poder transformador, que aumente nuestra fe para que podamos ir todos los días a alimentarnos de su palabra y que recibamos esa savia que nos permanece unidos a Él. Amén. Dios es bueno en todo tiempo y en todo tiempo Dios es bueno.